El 9 Channel presenta Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Colegas youtubers, gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro de Fila 9 Live a través del 9 Channel. Gracias por seguirnos en todas nuestras plataformas. Seguimos creciendo y eso gracias a ustedes. Mi querido Rodrigo, gracias por estar con nosotros con esa línea de entusiasmo que veo que la vas recuperando semana a semana luego de tu ataque del COVID. Como tiene que ser. ¿Qué dicen, mi querido Robert? Amigos, bienvenidos. Qué alegría nos da poder compartir con todos ustedes a través del 9 Channel esta propuesta de Fila 9. Oye, vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Ya estamos pasando la mitad del mes de mayo. Vemos cómo va avanzando la dinámica en el mundo, los procesos de vacunación. En fin, al hacer referencia al COVID, Ecuador también habla de las propuestas, de las posibilidades de nuevas vacunas. Claro, la gente está esperando y esperando con ansias. Ojalá se concreten estos planes anunciados de vacunación. Hoy tema interesantísimo para conversar en el programa, en Fila 9, porque vamos a hablar sobre el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo están esas fuerzas políticas en el Ecuador? Se han movido las frutas este fin de semana, aún no llega la posesión el 24 de mayo, muchas cosas están tomando un lugar a criterio de algunos inesperado, los que siempre lo saben todo y tienen ese olfato tan afinado decían, pero sí se veía clarito venir. En fin, en política no hay nada más cierto que lo que ya pasó. Dentro de esto, la opinión y el criterio del doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, es la que vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se alinean los astros y las fuerzas políticas de cara al nuevo gobierno de Guillermo Lasso? Lo tenemos de inmediato. Arrancamos este nuevo encuentro de Fila 9. Bienvenidas y bienvenidos todos. Tal como lo dijimos en la introducción del programa de hoy, vamos a conversar sobre la gobernabilidad y las fuerzas políticas en Ecuador. Hoy nuestro invitado es el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, a quien le damos la bienvenida a Fila 9. Rafael, qué gusto que nos acompañe nuevamente en el programa hoy. Un placer, don Rodrigo, don Roberto, estar con ustedes y con todos los amigos de Fila 9. Mi querido Rafael, gracias por el tiempo. Y la primera pregunta para empezar a contextualizar esto. Gana Guillermo Lasso, se conforman las fuerzas en la Asamblea, la presidencia de la Asamblea a cargo de Pachacutic, estas situaciones políticas coyunturales, no sé si fisuras hasta el fondo o son solamente fisuras superficiales, pero ¿qué es mucho más allá de la coyuntura de hoy hacia la posesión del nuevo presidente este 24 de mayo? ¿Qué es lo que debe pasar en este mundo ideal donde se igualen las fuerzas para que el país pueda seguir adelante? Creo que por ahí tratemos de empezar. Yo creo que los ecuatorianos hemos perdido la memoria, porque claro, estos años de correísmo en los que Rafael Correa tuvo una notoria y notable mayoría parlamentaria, como no se había visto en la historia legislativa ecuatoriana, en el que la Asamblea Nacional parecía un apéndice de la Presidencia de la República, es decir, una asamblea en la cual tú tienes más de las 2/3 partes de sus integrantes, en la que se legisla al gusto y color del presidente de la República, en la que se fiscaliza a quien el presidente de la República decía y no a quien no, con asambleístas que sabían muy bien a quién le debían el cargo y que salirse de Alianza País era muy complejo, en que si es que la asamblea quería hacer algo que no gustaba a Correa le bastaba con amenazarlos con la mal llamada muerte cruzada, lo que implicaba elecciones de asambleístas de los cuales los díscolos no iban a integrar las listas y en las cuales Correa estaba seguro no solamente que renovaba su mayoría parlamentaria ya sin esas personas díscolas, sino que él también renovaba su mandato presidencial. Entonces, eso es algo que no ha sido pues parte de la tradición constitucional ecuatoriana. Es decir, lo que estamos viviendo ahora con esta asamblea que se posesionó el día 14 de mayo
Y lo que veremos a partir del 24 de mayo es lo que tradicionalmente han tenido que luchar los presidentes de la República. Nunca han tenido mayoría parlamentaria, más o menos Rodrigo Borja, pero con una alianza con la democracia popular, por eso se le criticó. Con la ex-DP, claro que sí. Exactamente, porque él tuvo 2 años de mayoría parlamentaria que no aprovechó. Y luego, claro, las elecciones de medio periodo con el tradicional castigo en el que la oposición se le llevaba a la legislatura en peso. Entonces, esto es con lo que han lidiado los presidentes de la República. Si Guillermo Lasso no es el primer presidente de la República que tiene que lidiar, 1, con una deuda pública muy alta. 2, si bien con precios del petróleo bastante decentes, con gran parte del petróleo prevendido, así es que tampoco es que te sirve de mucho. Si estás extrayendo el petróleo y lo tienes que entregar a Tailandia, a Indonesia, a la misma China, porque ya te lo han pagado en el pasado, es decir, ya te comiste esa plata. Y también, bueno, tendrá que lidiar con esto, con una asamblea, entre comillas, atomizada, aunque ni tanto, porque usted tiene básicamente un grupo que tiene una primera mayoría relativa muy interesante, que es el correísmo con 49 asambleístas, y más de las 2/3 partes. Eso era algo que en el pasado tampoco es que se veía tan corrientemente. El Partido Social Cristiano, el PRIAN, lograban siempre algo así de la 1/4 parte, un poquito más de la 1/4 parte. Es decir, a la 3/3 parte no se llegaba comúnmente. Entonces, no es que no hay una experiencia política, histórica sobre esto. Es que otra cosa es que no la conozcas. Y otra cosa es que la gente se haya olvidado y que los más jóvenes no tengan idea de esto. O sea, estamos hablando de gente que, si hoy día tiene 30 años, no ha vivido pues lo que estamos contando. Es decir, presidente de la República sin mayoría parlamentaria. Lo que tenía que pasar pasó, creo, con muy pocos asambleístas, 12, harto poco, con una alianza que no era tan alianza, porque claro, alianza para la presidencia, pero no para la parlamentaria, lo cual hacía que 12 más 18, 30, tampoco es que tuvieras, si es que hubieses mantenido esa alianza, un gran número de asambleístas que te permita hacer algo. Recordemos que las leyes se aprueban con mayoría absoluta y por la reforma de noviembre de 2020 ya no requiere 69 votos, sino 70 para aprobar esas leyes. Y para muchas cosas más. Entonces, por el lado de los votos, uno sabía que la cosa era o te vas con UNES o te vas con Pachacutic Izquierda Democrática, que tampoco es una perita en dulce, pues, o sea, sí, no se los ha acusado de ser una tracalada de ladrones como los otros, pero tampoco es que son buena gentes, pues, o sea, estamos hablando de Pachacutic, los que vinieron a Quito a quemar la ciudad, de la Izquierda Democrática, que es lo más parecido a, creo, desde el punto de vista progresista, es decir, no un partido político, sino una unión de independientes. Es decir, ya veremos lo que pasa con la Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática no es la de los 80, 90, pues no son esos socialdemócratas. No es no es la de Raúl Vaca, la de Rodrigo Borja, la de Wilfrido Lucero, es otra generación. El patacón pisado, me acabo de acordar ahorita. Claro, entonces no es un grupo ideológico, es un movimiento electoral que ha colocado cierta gente y que ya veremos a quién responde. Tome en cuenta que creo que ella va a ser la jefe de bloque, doña Vilma Andrade. En la campaña presidencial le daba patadas en el poto a Guillermo Lasso, a una caricatura de Guillermo Lasso. Entonces, tampoco es que uno diga, oh, qué maravilla, Pachacutic y la Izquierda Democrática. Ahora, yo quiero preguntar una cosa más frente a ese contexto, es decir, y sin descalificar al presidente electo bajo ningún concepto, pero esta ausencia de conocimiento del ejercicio previo de algún cargo público, ¿cómo ves que pueda hacer que lo lleve a consensuar estas fuerzas en favor de llevar adelante el país, que mucho más allá de ideologías y de gustos personales, es lo que todos queremos? A ver, nosotros tuvimos en el pasado presidentes de la República con una experiencia política relativa. A ver, tomemos en cuenta el binomio Roldós-Hurtado. No es que tenían una grandiosa experiencia política, menos aún luego de los 10 años o 9 años de dictadura militar, de dictadura en realidad, contando la de Velasco Ibarra, desde el año 70. Terminamos en el 78 y 79 fueron las elecciones y Roldós murió en el 81, si no me falla. En el 79, el 10 de agosto se posesiona el binomio Roldós-Hurtado. Correcto. Unas elecciones muy largas, de más de 9 meses entre primera y segunda vuelta.
no era gente que tenía experiencia en la administración pública. Sí la tenía, en cambio, León Febres Cordero. León Febres Cordero era un tipo que no solo que había sido un empresario y además colaborador de Luis Noboa Naranjo, sino que él había sido constituyente en el 67, es decir, tenía alguna experiencia política previa y antes de ser presidente de la República, parlamentario, ¿no? Además, un sonado parlamentario por el tema básicamente fiscalización. Rodrigo Borja, un político de muchos años, pero claro, ocurre que en los 70 usted tenía talentos que salían de debajo de las piedras, o sea, donde independientemente de que usted considera o discrepara de esa gente, es decir, era de uno u otro modo gente talentosa. Pues, o sea, no vamos a negar que Hurtado, Roldós, Borja, Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, era gente talentosa. Y claro, eso les permitía también afrontar las circunstancias tan adversas para la América Latina en aquellos años. Yo no me imagino, pues, por ejemplo, a Correa afrontando lo que tuvo que afrontar Mahuad, sin excusar lo que hizo Mahuad. Claro, una cosa era el municipio de Quito y otra cosa era la presidencia de la República. Pero yo creo que Correa, con petróleo de $5 o $6, con una deuda externa que se te iba de las manos, sin ingresos, se suicida. O sea, se lanza del 5º piso. O sea, no le queda de otra. Porque gobernar con plata es bien fácil. Pues, o sea, como ser padre de familia. O sea, si tienes mucho dinero es bien fácil decir, sí a todo, hacemos esto y lo otro. Lo complicado es administrar todo, desde la casa hasta el país, con escasez, ¿no? Con problemas, con dificultades. Bueno, eso es lo que se le viene. No creo que tan gravemente como en la década de los 80, peor como la crisis de fines del siglo pasado, pero no es fácil lo que se le viene a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, además que por último, ha demostrado tener una habilidad pues, respecto del manejo del tema financiero, que también es importante, aunque el Estado siempre será distinto y hay cosas que a veces como que le pasan factura. Por ejemplo, no hemos visto otra vez a un Guillermo Lasso protagonista en esta cuestión que ha ocurrido en la legislatura. Puede que tal vez por consejo de Durán Barba o el que sea decirle, mira, mejor salte del medio de esa cuestión, que está muy complicada, porque vayas a donde vayas, te van a intentar secuestrar. Es decir, si no te secuestra el Partido Social Cristiano, te secuestra UNES. Si no te secuestra UNES, te secuestra Pachacutic. Es decir, ¿esa es su realidad? Sí, pero sí hay como una especie de que uno echa de menos de que en esta cuestión hubiese existido un liderazgo gubernamental. Es decir, no sé entonces si el problema ha sido César Monge, si el problema ha sido Durán Barba o quien sea, pero ya veremos el 24 de mayo cómo se comienza a manejar, porque ya le queda una semanita nomás de vacaciones. Claro. Y bueno, la tenemos bastante clara respecto de lo que va a ocurrir. Le están diciendo los parlamentarios a Guillermo Lasso lo que siempre te han dicho nuestras oposiciones salvajes, de uno u otro sentido, estas oposiciones canibalísticas. Vamos a apoyar al presidente de la República, le vamos a dar gobernabilidad, pero no vamos a apoyar nada que vaya en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Listo, ya con eso lo hemos dicho todo, es decir, reforma laboral, olvídate, y un país como el Ecuador sin reforma laboral, aquí no va a haber inversión extranjera de nada, porque, vea, yo no es que estoy en contra de los derechos de los trabajadores, creo que además se los ha defendido, pero claro, si tú haces comparaciones, pues difícilmente alguien viene acá para pagar no solamente 14 sueldos al año, sino 15, pues incluyendo cuando te toca pagar los fondos de reserva. Eso no hay en otras partes, donde además despedir a alguien es muy caro. Entonces, claro, parece que la contratación en mucho es una suerte de lotería. Ojalá te vaya bien con el que estés contratando. Y si no te va bien, mejor sácale rápido, que te cueste, y te cueste caro, porque luego te va a salir más caro todavía. Entonces es un país muy difícil en esto. Reforma laboral aquí no va a haber. Vamos a seguir como en el año 33, no, o sea, como en el principios del siglo pasado. Tributaria, todo lo que sea bajar impuestos, pues te dicen, es simple, cualquier populista te puede apoyar en eso. Ahora, en la segunda parte, no te van a apoyar en una cuestión, por ejemplo, de racionalización impositiva. En una de esas te empiezan a votar a tus ministros de energía porque va a seguir el tema de la focalización de subsidios y el tema de aminorar ese gasto torpe en subsidios y no subsidios a combustibles
y no en otras cosas, porque es raro, ¿no?, que aquí en Ecuador los partidos de izquierda apoyen, a diferencia de lo que ocurre en otros países, un subsidio indiscriminado a combustibles sólidos, fósiles. Entonces es una cosa bastante rara, nuestra izquierda es rarísima, ¿no? Claro, ahí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa, diría yo, Rafael, no sé si es la misma perspectiva, pero hay situaciones que enderezar, hay trabajo pendiente por realizar y claro, hay ciertas leyes que tendrán que pasar y ciertas leyes que tendrán que pasar por Asamblea Nacional. Teniendo una asamblea en este momento, que si bien es cierto está en buen romance con el presidente electo a punto de posesionarse, por los saludos que se han emitido a través de redes, los que se han emitido, en fin, comunicados inclusive por parte del presidente electo y también de la presidenta de la Asamblea Nacional, que dan a entender que existiría algún tipo de, por lo menos, posibilidad de entendimiento, pues hay gente que ha medido el escenario político en este momento y ven los dos escenarios. Realmente una muy buena jugada estratégica por parte de la presidencia del presidente electo y de su partido en hacerse como un poquito a un lado para que actúen las fuerzas y apoyar a las fuerzas, versus otros que también hablan de una suerte muy complicada, echarse en este momento a una izquierda por el lado de la Asamblea, que es la única en este momento también capaz de mover inclusive ciudadanía. Me refiero a gente que pueda reaccionar ante cualquier eventualidad de algún pedido, de alguna reforma de las que estamos hablando, alguna ley o algo por el estilo, que quiera, entre comillas, vulnerar o modificar ciertos derechos que han sido ya ganados con el paso del tiempo. En base a ese escenario, ¿cómo podría ser la posibilidad de gobernabilidad, los puentes a atender por dónde vendrían? Porque si vemos gobierno de derecha, asamblea de izquierda, la cosa se pone compleja. Claro que es complejo, porque si bien el presidente de la República para muchas cosas no necesita de la legislatura, para otras sí requiere de leyes. Y él tiene solo 12 parlamentarios, 12. Entonces, ni siquiera puede jugar al veto presidencial. Porque claro, si uno compara el poder constitucional del presidente ecuatoriano en comparación con el poder presidencial de cualquier otro presidente iberoamericano, y cuando digo iberoamericano me refiero mucho más poderoso de lejos que el presidente de los Estados Unidos, pero de lejos. Tú aquí no le tienes que preguntar a nadie, pues, quiénes son tus ministros. No tienen que pasar por ninguna especie de refrendación senatorial, pues, como pasa en los Estados Unidos. El presidente del Ecuador no solamente que puede vetar totalmente las leyes, como lo hace el presidente de los Estados Unidos, sino que lo puede hacer parcialmente y con texto alternativo. Entonces tú, claro, el Parlamento te aprueba una ley que dice azul, y tú le dices, yo no creo que debe ser azul, sino rojo, y le devuelves, y el otro necesita 2/3 para insistir, pero resulta que tú no tienes ni siquiera 1/3, pues. Entonces, el otro, claro que tú le puedes decir es rojo y el otro te insiste, pues 2/3 sigue siendo azul. Sonaste, viejito, o sea, la tiene muy complicada por esa falta de votos en la Asamblea. Si la falta de votos de la Asamblea le va a complicar mucho el poder constitucional al presidente de la República. No sé si en algún momento los señores correístas le orillen a una muerte cruzada, que yo creo que, claro, muchos dicen, ¿puede haber muerte cruzada el 25 de mayo? Claro que lo puede haber, pero sería una imprudencia. ¿Por qué razón? Porque hay elecciones anticipadas para concluir el periodo, que sería prácticamente todo el periodo. Entonces tú podrías gobernar por decreto 6 meses, pero para que la gente te reelija, tendrían que ser 6 meses espectaculares, pero de ahí las circunstancias electorales no han variado en lo absoluto. Es decir, primero, segundo, con un agravante. Los correístas te pondrían candidato presidencial. Naturalmente, Yacu Pérez sería candidato presidencial, Herbas sería candidato presidencial, pero a eso agréguele este escenario. El Partido Social Cristiano te va a mandar a cualquiera, porque los socialcristianos entienden, para bien o para mal, equivocadamente o acertadamente, que han sido traicionados. Es decir, ni siquiera, el Partido Cristiano ni siquiera tiene un voto en el CAL. Cuando la Constitución ordena que en el CAL se integre por diferentes bloques, y resulta que Pachacuti tiene 2. Resulta que la izquierda democrática tiene 2. Y creo que es bloque, pero atrayéndose a alguno que otro independientón por ahí, porque está en el BAN. Hemos pasado del BIN al BAN, al bloque del Acuerdo Nacional. Bueno, ahí está integrado, creo, pero el Partido Social Cristiano, nos gusta o nos desagrade, tenía pues derecho, entre comillas, a una vocalía en el CAL.
Entonces, en esas circunstancias tú haces una muerte cruzada y yo te mando a cualquiera, pues. A cualquiera a que se presente como candidato social cristiano. Porque tus circunstancias hoy día no son distintas a la de la primera vuelta electoral, por más bien que lo quieras hacer. Entonces, en una de esas ni siquiera pasas a la segunda. Entonces, esa bomba atómica es muy difícil, primero. Y segundo, ¿estás seguro que vas a sacar más de 2 asambleístas? Porque si no estás seguro de que vas a sacar más de 2 asambleístas y que tú vas a ser efectivamente reelecto, mejor no te metas a esto, pues es una lucha que no tienes que dar. Tal vez entonces... Hay, Rafael, perdón que te corte, pero ahí, por ejemplo, se viene la otra posibilidad que también se ha barajado, por lo menos se la ha puesto sobre la mesa. Entonces, si no tenemos esa posibilidad de una gobernabilidad institucional, hablando por un lado asamblea, que lleguen a buen romance con el gobierno de turno, pues bueno, vámonos por la línea de la ciudadanía, ¿no? Y apostemos a los referéndums, apostemos a las consultas populares, apostemos a esa posibilidad para de alguna forma viabilizar mi gobierno. ¿Se viene una oleada de ese estilo, tal vez? Pero también es difícil. A ver, o sea, para que tú tengas popularidad, tienes que hacer cosas populares. Pues, perdón que diga una obviedad, pero resulta que tú todavía no te sientas en Carondelet. Y resulta que, además, hay mucha gente que te dice, nosotros somos los que te hemos dado el cargo. ¿Y a quién me refiere? Me refiero a cualquiera, menos a los que votaron por Guillermo Lasso en la primera vuelta. Entonces, resulta ahora que los que le han dado el cargo han sido los Pachacuti, los Izquierda Democrática. Entonces tiene que gobernar para cualquiera, menos para sus votantes reales, que son los votantes de primera vuelta. El peligro es transformar a Lasso en un Macri, o peor que Macri, en un Piñera, lo cual ya sería impresentable, porque Piñera es un impresentable. Porque para hacer lo que ha hecho Piñera con Chile, para eso votabas por la izquierda, pues. O sea, para eso, en vez de votar por la gente que votó por Piñera incautamente, hubiesen votado por Guillier, pues, que era el candidato de la izquierda. Para eso ganaba Guillier. Ojalá que el día de mañana nosotros, claro, si van a transformarle, y ojalá que no se deje mucho calentar la oreja del señor Durán Barba, que es un estupendísimo asesor político electoral. Maravilloso, así es. Insuperable. Pero viene de trabajar con Mauricio Macri, pues. De eso digo. Entonces te hace ganar unas elecciones para luego hacértelas perder. ¿Por qué? No hagas las cosas de frentón, no devalúes de una vez, no sinceres la economía. Eso te va a... Y al final le costó la presidencia, y no solamente le costó la presidencia, le costó entregarle el país a los maestros de los ladrones, pues a los K. Porque claro, si aquí nos quejamos de los correístas, los señores K, esos son los maestros del universo, pues en esa materia, pues. Ahora, Rafael, tengo que ir a la pausa de fila 9, pero quiero irme con el planteo un poco continuando lo que te mencionaba Rodrigo, es decir, si no es por un lado es por el otro, pero tengo que llegar a establecer ciertas cosas e ir cumpliendo promesas de campaña. Claro. Es evidente y claro que la prioridad 1A debe ser un plan agresivo de vacunación, no un plan agresivo de confinamiento. Entonces, pero luego de eso, cualquier consulta, porque antes de la vacunación, ninguna consulta va a llegar a un final feliz. Vamos a la pausa. Pero cuidado con ser tan coyunturales que nos hacemos lo que hizo Maguad. Porque claro que era indispensable el 10 de agosto del 98 llegar a un acuerdo con el Perú cuando nos íbamos a ir a la guerra. Pero sacaste esa, la gente te sacó en hombros de la Plaza de Toros de Quito, maravilloso, y al año siguiente el país estaba incendiado. Cuidado que aquí las cosas no comienzan ni terminan con la vacunación. La vacunación es una cosa normal que hay que cumplirla. ¿Que hay que cumplirla? Sí. La política. ¿Qué va a pasar con el tema de las consultas populares? Regresamos con Rafael Ollarte, constitucionalista, con quien estamos hablando hoy aquí en Fila 9 sobre gobernabilidad y fuerzas políticas en el Ecuador. Ya regresamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook y listo. Te esperamos en el 9 Channel. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave.
Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Continuamos en Fila 9 Live. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas digitales en el 9 Channel. Hablamos con Rafael Ollarte, abogado doctor constitucionalista, sobre gobernabilidad y fuerzas políticas en el Ecuador. Decíamos lo de la vacuna, sí, es un tema mucho más allá de lo político y de una oferta, es un tema de salud pública con el que hay que cumplir en favor de llevar adelante un bien a la población ecuatoriana. Eso por el un lado. Y a partir de ahí, el punto número 2 que creo tendrá en la agenda es si no va a través de la Asamblea, a través del pueblo. Y se ha hablado claramente de ley de comunicación, se ha hablado del famoso consejo del CPCPCS, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tu visión al respecto, Rafael. A ver, con el tema de la vacunación es un tema importantísimo, porque, claro, pero cuidado, no solamente vacunar, es vacunar e informar bien. Mira, Chile es un país que ha tenido una campaña de vacunación exitosa, pero la cosa se le ha ido de las manos porque no falta pues el descriteriado que cree que con la primera ya está, o que con la segunda ya estuvimos y no te esperas tus 15 días y empiezas a contagiar a todo el mundo. Ah, claro, qué lindo, el inmune soy yo, pero ando contagiando al resto, y ando matando al resto. Y por eso es que en Chile, a pesar de tener una vacunación bastante amplia y bastante buena, y más aún para un país iberoamericano, porque Chile Europa no es. Chile es un país sudaca, no es otra cosa. Lo han hecho bien, pero claro, la población chilena sigue siendo tan sudaca como el resto. Entonces somos bastante necios. Aquí hasta el defensor del pueblo, pues en pleno toque de queda y confinamiento se dedica al chupe y a agarrarse a puñetes con el amigo y a hacer cosillas por ahí con una señora. Ya está metido en graves problemas este amigo. Pero bueno, entonces eso, no solamente vacunemos, sino que cuidado. Los ecuatorianos no somos tan imbéciles como para no entender. Pues yo creo que hemos demostrado en muchas cosas que la población ecuatoriana no es tan desdeñable. Oye, pero volviendo al tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿cómo lo ves ahora de cara a este nuevo gobierno? Yo lo haría con cuidado, con mucho cuidado. Verá, y lo he señalado en otros lugares. A mí nunca me gustó la idea del Consejo de Participación Ciudadana, primero porque era un órgano sin origen democrático y luego con el tema de la elección, una elección muy mal hecha. Pero yo siempre me preguntaba, ¿por qué Correa pone ese Consejo de Participación Ciudadana? Si él con el Parlamento que tiene le basta y le sobra para hacer lo mismo. A ver, si usted cree que los contralores o los fiscales generales o los superintendentes o la Corte Constitucional o lo que sea de Correa hubiese sido distinta sin Consejo de Participación Ciudadana, está totalmente equivocado. Hubiese hecho lo mismito y peor. Con concursos, sin concursos, los nombramientos hubiesen sido tan desgraciados como ese. Es decir, hubiese tenido usted la corte cervecera, le hubiese usted tenido al fiscal Chiriboga o a Bacamancheno, igualito, a los superintendentes, la misma cosa, de ahí no salía. Así es que si alguien cree que fue el Consejo de Participación Ciudadana el responsable de eso, lo hubiese hecho a través de la Asamblea. Ahora, hoy día, si me lo pregunta a mí, ¿yo desaparecería el Consejo de Participación Ciudadana? Pero si ve cómo han nombrado presidente de la Asamblea, cómo se han repartido el CAL, cómo se han repartido la primera y segunda vicepresidencia. Y veamos lo que van a hacer. A ver, perdón, yo me salgo de la boca del lobo para ir a meterme en la boca del león, así nomás. Es decir, me salgo del terrible Consejo de Participación Ciudadana y me voy a meter con estos gentes. Ya, ahí te quiero ver. No, con calma nomás, con calma. Esto es política. Y en la política también hay intereses y conveniencias. Y uno no puede estar diciendo que el principio y fin de las cosas, desaparezcámosle, porque los señores de la Asamblea quieren que le desaparezcan al Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto, ¿para qué? Para que vos hagas lo que hace el Consejo de Participación. Yo, en lo personal, no lo haría. Prefiero entenderme con 4 que entenderme con estos de la Asamblea Nacional. O sea, yo tener que ir a entenderme con 49 correístas, además con mi escasa paciencia, tener que ir a entenderme con la izquierda democrática, y con el Pachacutic. No, mijito, prefiero entenderme con 4 acá.
Ya, con 4 tengo, y porque todavía hay cargos que hay que ir cubriendo, el tema del Contralor está pendiente, hay la renovación parcial de la Corte Constitucional. Yo que le voy a entregar el nombramiento constitucional a la Asamblea, tendré que tener un problema cerebral, pues, para hacer una cosa de ese calibre. Entonces, eso con cuidadito, con cuidadito. Y lo otro, gobernar a punta de consultas populares. Sí, pero yo por eso decía eso. Cuidado que para responder a la población hay que ser popular. Entonces, si tú quieres que te digan que sí en las consultas populares, te tiene que ir bien. O sea, a ver, perdón, una cosa fue Sixto Durán Ballén en la consulta del 94 y otra fue Sixto Durán Ballén en la del 95. Es decir, un año antes te decían a todo sí y un año después te decían a todo no. Pregúntale a Febres Cordero, con una pregunta tan popular como la de los independientes, pierde. Entonces, cuidado. O sea, si voy a hacer cosas, primero tengo que hacerlo rápido. En el auge de mi popularidad. Ahora, ¿cómo entra de popularidad también Guillermo Lasso? Es decir, además, no es un hombre al gusto ecuatoriano, pues a nosotros nos gusta el que da el golpe fuerte, ojo, no solo nosotros, porque a veces nosotros queremos decir, no, en Europa también le gustan los líderes fuertes, pues Angela Merkel no era era súper fuerte la Angela Merkel y lo sigue siendo, y se va porque ya se va, pues ya se aburrió también del tema. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Margaret Thatcher, ¿qué era? No era la dama de hierro porque era blandita, pregúntele a los argentinos. Puso en norma a todos, ¿no? Claro. Si era muy blandengue, pues, Margaret Thatcher. Cuando te tocó el blandengue, como Boris Johnson o cosas por el estilo, bueno, ya sabes por dónde vas, pues te empiezan a querer cortar el cuello también, ya te empezamos nomás a dar. En Europa también les gusta el liderazgo fuerte, se acaba la historia. A nosotros también, lo que pasa es que nosotros somos más ordinarios, entonces nosotros nos gustan los... Ve, pero si hasta Correa dentro de lo fuerte que era medio del licadón, o sea, hasta en eso, ¿no? No sé, muy poco convincente. Pero claro, los Febres Cordero. Veo un tipo respetuoso de las instituciones. Rodrigo Borja, no tenía pues precisamente un carácter muy, mira tú qué blando el hombre. Pero a pesar de eso decíamos que Sixto Durán Ballén, siendo lo que era Sixto Durán Ballén, le decíamos que era blando. ¡A Sixto! A ese que se le plantó ahí a los peruanos y toda la cosa, y al Fujimori que no era perita en dulce, ¿no? Pero a nosotros nos gusta eso. Entonces, Rafael, por eso los Lenines Moreno no nos caen bien. Los Alfredo Palacios tampoco. A nosotros nos gusta el que te da el manotazo. Y cuidado con el amigo, con don Guillermo, ¿no? No hay que ser muy dama con estos políticos, ¿no? Aquí en Ecuador te comen, te hacen pedazos, ¿no? Yo quiero finalizar, Rafael, con una inquietud, y es como una suerte de bolita de cristal. Vamos a jugarnos esa carta al día de hoy. Vamos a ver qué es lo que viene para es que aquí lo improbable es lo probable, pues. Y hablando de ese tema de las probabilidades, ¿va a ser un gobierno moderado por izquierda? ¿O va a ser un gobierno que podría resultar secuestrado por izquierda? ¿O vamos a ver un tema de consenso? O sea, ¿qué es lo que podemos esperar si no aprovechamos el tema de la popularidad, del auge, en fin, de las elecciones y este momento que es la oportunidad mayor del gobierno a inicio de su gestión, cuando la gente quiere evidenciar cumplimiento y sobre todo cumplimiento, reactivación, el tema de las vacunaciones, en fin, varias cosas pendientes producto de la campaña también? Ecuador no es un país de consenso. Al ecuatoriano, a nosotros no nos gusta, no hablo a título personal, sino como ciudadano, no nos gustan los acuerdos. A los acuerdos los llamamos pactos y les ponemos malas palabras, ¿no? O sea, pactar con los correístas, ¡qué asco! Y los pactar con Pachacuti, ya veremos. Entonces, cuidado, yo sí entiendo eso de que te van a intentar secuestrar porque nosotros somos nos gusta la política del disenso, de la confrontación, no acordar nada. Si tú cedes, ya sabes la que te espera, porque usted no le va pues a negociar a un cocodrilo con una bandeja de carne, pues usted le tira la bandeja de carne al cocodrilo para que no te coma, el cocodrilo te va a terminar de comer, y esa es la izquierda iberoamericana. La izquierda iberoamericana te trata de negociar. Cuando tú le negocias algo, va más allá, más allá, más allá, siempre avanzan, ellos no paran, no se detienen. Ellos hablan de fascismo, ni sé qué, tienen esas prácticas,
Bueno, y en política así es la cosa, si te dejan, te dejan. Y eso va a ser la izquierda nuestra, se va a comer a Guillermo Lasso si es posible. Es decir, si para la izquierda el día de mañana le conviene a cualquiera que haya una elección anticipada, en un año la muerte cruzada no vendrá de Guillermo Lasso, sino vendrá del otro lado. No. Ya veremos si el día de mañana no le toca a Guillermo Lasso activar a él la bomba nuclear. Yo no le aconsejaría que haga la muerte cruzada, no se lo aconsejaría en este momento. Con los datos que tenemos, imposible. Pero si el día de mañana me hace dudar y le digo, vea, entre esto y una constituyente, y usted sabe que las constituyentes en Ecuador no son para hacer constituciones, pues, sino para nombrar presidentes, para nombrar funcionarios, hacer todo esto. Y ahí llegas a algún acuerdillo con alguien, pero lo tienes que hacer muy bien. Lo tienes que hacer muy bien, por lo menos casi un año, para que te resulte alguna cosa de estas, porque claro, yo te diría, hoy día, ninguna de las dos son opción. Ya veremos cuál es tu firmeza. No, ni siquiera sabemos, no hemos terminado de saber cuál es el gabinete del presidente electo Lasso. Es decir, ¿será mismo Monge el ministro de gobierno? Yo dudo. ¿Por qué dudo? Porque en lo que pasó entre el viernes y el sábado, tenía que haber aparecido ese ministro de gobierno que llega y a pesar de tener 12 asambleístas, te pone la mano dura, pues. O sea, perdóneme, pero claro, yo le veo a Monge en estas circunstancias y me parece bien a María Paula Romo. O sea, ya con eso te digo todo. Amanecerá y veremos, mi querido Rafael, te agradezco mucho tus valiosos criterios, como siempre, gracias por haber compartido con nosotros en Fila 9. Me alegra verte bien de salud, con ánimo, con ese ímpetu, luego de haber superado COVID-19, ¿no? Enfrentamos las enfermedades y no huimos de ellas. Luego de haber enfrentado, por eso digo, luego de haber enfrentado COVID-19, ahí estás repuesto al 100%. No al 100%, porque hay las secuelas. Cuidado, no es chiste esto del coronavirus, porque te quedan unas secuelas y hay gente que me ha contado otras peores de las que le han pasado a uno, pero son 6 meses de secuela, don Rodrigo. Hay que cuidarse. Cuidado. Hay que Ya, cuidarse. tal vez en una semana vuelva a haber algo y después le pasen otras cosas. Así nos pasa a todos. Así que los que andan jugueteando por ahí, cuidadín, cuidadol. Te mando un abrazo, Rafael. Muchísimas gracias por tu valioso tiempo y haber compartido con nuestra audiencia. Hasta siempre. Y que le vaya bien al país. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo. Pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Te invitamos a formar parte del 9 Channel y a disfrutar de los contenidos digitales Fila 9 y Catadistas. Solo ingresa a nuestra fanpage en Facebook. Y listo, te esperamos en el 9 Channel. Muy a su estilo y con sus precisiones y un análisis muy interesante. Rafael Ollarte hoy con nosotros en Fila 9, un doctor, abogado constitucionalista. Es la segunda ocasión que nos acompaña y siempre es válido conocer esa visión interesante y un análisis en contexto también de lo que va pasando en el país. Sin lugar a dudas, un nuevo momento político y que tal vez en un ejercicio ya, hablando del tema gobernabilidad, no puede resultar tan fácil en los meses de gestión que le toca al flamante presidente de la República. Robert. Un tema donde la política lleva a generar diálogos, a generar uniones, a generar, unos le llaman mayorías móviles, que es de lo que hablábamos en el pasado, a tratar de consensuar criterios, a encontrar vías a través de las consultas populares, en fin, una serie de caminos que se presentan adelante y decisiones que deberá tomar el nuevo presidente en favor de llevar adelante a nuestro país. Decisiones en algunos casos impopulares, otras populares,
pero decisiones que tienen que tomarse para poder salir adelante en un momento difícil y apremiante, donde la gente lo que busca es estabilidad. Estabilidad. El gran inversionista busca estabilidad jurídica, estabilidad fiscal, busca un país donde haya certidumbre para poder invertir como cualquier ser humano. Totalmente, y cumplimiento también por parte de las ofertas de campaña, ¿no? Que son algunas de forma puntual. Y lo que espera en este momento, particularmente en esta coyuntura, yo diría, no sé qué piensas tú, Robert, es una reactivación económica luego del tema de la pandemia. No hemos superado la pandemia, pero la gente ya quiere hablar de reactivación, ya quiere ver números en positivo, números pintados en color negro, no en rojo, que vengan para los próximos meses y que vengan para los próximos años. Yo creo que esa es parte también del reto, además, lógicamente, del reto profundo en el tema social. Lo que hablábamos hace un momento con Rafael, es decir, el tema de la vacunación va mucho más allá de lo político, de si se va a hacer más popular, no pasa por ahí, va por un tema de salud pública, va por un tema de servicio a la población, va por un tema de humanidad. Es decir, el mundo no va a regresar a lo que era, y no me voy a ir hacia el mundo, hacia el planeta, voy a irme hacia Ecuador y a los 17 millones de habitantes, no se van a poder reactivar confinados. La gente encerrada no se reactiva, no es pila para cargarse en un enchufe. Entonces, la gente, ¿cómo se reactiva? Se reactiva volviendo a las actividades. ¿Y cómo va a poder volver a las actividades? De una manera coherente. No es vacunarse y ya, vamos a la calle. No. Es vacunarse y continuar con los protocolos, el uso de la mascarilla, la desinfección de las manos, partes que deben haber quedado ya en nuestro comportamiento diario, porque la vacuna, aún estamos en el proceso de conocer su tiempo de duración. La gente que se afecta con la vacuna, sí se puede afectar, claro. La tasa de mortalidad es muy baja o es mínima o es imperceptible o ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces tenemos que ir saliendo, que hablamos de lo que está pasando en Chile. Entonces hay que ir saliendo de esto, pero sin entrar en los detalles de la forma, sí me quiero quedar en el fondo. Esto obedece de manera prioridad 1A, un plan agresivo de vacunación y no más planes agresivos de confinamiento a las personas. De acuerdo contigo. Bueno, parte de los temas que sin lugar a dudas serán abordados en fechas próximas también, en nuevos capítulos de Fila 9 y que serán temas de debate a nivel país en los próximos días y también en las próximas semanas. Nos vamos, no sin antes agradecerles a todos por habernos acompañado hoy en Fila 9 y gracias también a quienes se van sumando a nuestra plataforma al 9 Channel a través de Facebook, en esa comunidad que tiene contenido importante. Y a propósito, si se perdieron algún capítulo de Fila 9, recuerden que pueden revisarlos tanto en el Facebook del 9 Channel cuanto en nuestro canal de YouTube, donde también los tenemos guardados, alojados a los contenidos para su revisión, donde ustedes pueden ver semana tras semana los diferentes temas que hemos ido abordando en la propuesta de Fila 9. Nos vamos gracias a Extrema FM, que amplifica nuestra señal en el centro del país. Nuestro abrazo cordial a toda esa gran audiencia que semana a semana nos acompaña en Fila 9 Live. Extrema 92.5 en toda la zona centro del país. Nos vamos, un abrazo grande, que la pasen muy bien y hasta una próxima en Fila 9 Live. El 9 Channel presentó Fila 9 con el auspicio de... No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil.